Hola, hola, sí, buenas noches. Ponerme la ruanita aquí. Ay, ahora sí, con los ojitos. Hola, hola. Buenas noches, Erika. El Señor Jesús la bendiga. Buenas noches. Saludos. Aquí estamos entonces, agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite estar aquí reunidos, congregados para conocer, para inquirir conocimiento, sabiduría acerca del Dios único y verdadero y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí con los saludos. Tenemos a nuestro hermano Gastón, a nuestra hermana Ani, el Señor les bendiga, y Camila también, el Señor los guarde. A Flor de María, el Señor te bendiga. Buenas noches, Flor de María. Está mi hermano Marco Mauricio Sánchez, el Señor Jesús le bendiga también. Mi hermano Marco Mauricio. Está María Trinidad Meyer, el Señor te bendiga. María Trinidad, también está Ana Yancy. Hola Ana Yancy, el Señor te continúe bendiciendo. Tenemos entonces a Gaby Elizondo, Gabriela, hermana del Señor la bendiga. Saludos también pues para la casa, para todos allí. Mi hermana Carolina Soto, el Señor te bendiga también. Buenas noches, buenas noches. Hermana Carolina, el Señor la guarde en su precioso nombre. Tenemos a quien más. Ay, espérenme, termino de acomodar. Está Jocelyn. Hola Jocelyn, Jesús te bendiga. Saludos a la mamá Alba, Señor te la guarde. A nuestro hermano Rafael Peralta, buenas noches, Pastor Juan, hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Muy bien, muy buenas noches, Rafita. Amén, amén. También el Señor te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida. Dame aquí un momento, por favor, vamos a ver. Sí, aquí está. Tenemos además entonces a mi hermana Gabriela. Hola, buenas noches, hermana Gabriela. Jesús la bendiga más. Saludos, saludos entonces también. Mi hermano Oscar Mauricio. Hola, mi hermano Oscar. El Señor Jesús le bendiga. Saludos en esta noche también. Saludos, saludos, saludos cordiales para usted, para tu casa, para su casa. Tenemos entonces a Alejandra Estepa. Buenas noches también. El Señor te bendiga, Alejandra. Tenemos entonces a Enven, nuestro amado hermano Enven también. Buenas noches, Jesús te continúe bendiciendo, Enven. Y nada, bueno, entonces ahí se siguen sumando y bueno, tenemos a Alfonso Valderrama, el Señor te bendiga, Alfonso. Agradecidos agradecido, como les decía antes, con el Señor por todos y cada uno de ustedes, por sus preciosas vidas y por permitirnos entonces estar aquí y compartir esta vida de fe, buscando entonces siempre el rostro del Señor, procurando hacer lo bueno y lo agradable delante de sus ojos, procurando con la disposición con toda la disposición de nuestro corazón, de permanecer y crecer en su gracia, porque entonces ya sabemos que lo más maravilloso como tal no es haber recibido en sí la gracia misma, sino poder permanecer y crecer en ella. Eso sí es lo más grandioso y lo más maravilloso. Bien, entonces vamos a comenzar este tiempo encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos con el entendimiento puestos de acuerdo a clamar para que sea el Padre en esta hora, por medio de la obra gloriosa y maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Que en esta hora, en este tiempo, sea abierto nuestro entendimiento, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, para que podamos escuchar, entender y obedecer la dulce voz del Padre, para que podamos entonces adquirir conocimiento y sabiduría de Él y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Disculpen, mi hermano Oscar dice que se oye muy bajo, entonces traté de ver qué podía suceder, pero entonces más bien lo que hice fue echar a perder el teléfono. Bien, entonces espero que ya haya subido un poco el volumen yo, que esa sea la razón. Mi tía Rosana, Jesús la bendiga. Buenas noches, hermano Juan Manuel, pastor, Jesús lo bendiga. Y bueno, entonces oremos. Dios Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús,
Te damos gracias, Dios de los vivos, por este tiempo que podemos, Señor, venir, presentarnos delante de ti, justificados, Señor, por la fe que es en tu Hijo Jesucristo, reconociéndolo, confesándolo, Señor, como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. Podemos, Señor, confesar que no hay Dios sino tú, el Padre, Creador de todo, el cielo y de la tierra. Venimos, Señor, reconociendo esa deidad tuya, esa exclusividad, como el único Creador, y a tu Hijo Jesucristo como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas, como el que como el que enviaste a este mundo, Señor, y el cual vivió, murió, resucitó y derramó su sangre preciosa para que nosotros recibiéramos este perdón, esta salvación, esta gracia tan grande. Pudiéramos estar en tu presencia, Señor, a pesar de nuestra propia concupiscencia, de la debilidad de nuestra carne, del pecado y la maldad, Señor, que hay en nuestras vidas. Gracias, muchas gracias, Dios de los vivos, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por traernos hasta este día y hasta esta hora, por sostenernos con la diestra poderosa de tu justicia, por hacer, Señor, ebenecer para nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí tu diestra poderosa nos ha sostenido. Gracias, Señor, porque reconocemos que no ha sido, Señor, nuestra propia fuerza, nuestro propio puño lo que nos ha permitido, lo que nos permite llegar hasta este día, hasta esta hora, hasta aquí, sino que tú nos has ayudado y con lazos de amor y de misericordia, con tu gracia, Señor, nos has sostenido, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios de los vivos, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay el conocimiento. Gracias, Señor, por traer la revelación de tu bendita palabra, Señor, a nuestras vidas. Y ahora, Señor, bueno Dios, Padre nuestro, estamos aquí puestos de acuerdo, yo y mis hermanos, para clamar, para pedir, por amor a tu nombre, que tu reino venga con poder y gloria, Señor, a nuestras vidas. Que seas tú, por medio de la obra gloriosa, maravillosa de tu Espíritu Santo, trayendo la revelación de tu voluntad a nuestras vidas. Permítenos, Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a través de toda tu gloriosa, maravillosa palabra, Señor, poder tener, Señor, ese entendimiento acerca de tu plan, para poder, Señor, ayudar, Señor, y también con el entendimiento, ayudar, Padre, para que sea de ayuda, para nuestro propio espíritu, y también, Padre, para que, abierto el entendimiento, seamos capacitados y podamos también ayudar a otros, Señor, a entender ese plan maravilloso tuyo, ese plan del cual, Señor, tu palabra dice, Señor, está antes de la fundación del mundo. Obra con tu Espíritu Santo en esta hora, Padre, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, Padre nuestro, por amor a tu nombre. Obra con poder, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre allí en el Seol. Aquí ahora, Padre, por favor, Padre, capacítame a mí, capacítanos a todos y cada uno de mis hermanos, desde el mayor hasta el menor, que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros, Señor. Y que lo que nosotros aquí por gracia recibamos, también por gracia podamos dar. Que seamos vasos, instrumentos preciosos en tus manos, que limpies con tu palabra, que llenes con tu Espíritu Santo y que uses con poder y gloria para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre, Padre. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria. Y sabemos, Señor, y tenemos claro, Señor, que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos, Señor. Por eso, Padre, porque necesitamos de ti, reconocemos nuestra necesidad, nuestra dependencia absoluta en todo y para todo, postrados en oración, en ruego y en súplica, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor, al que enviaste al mundo. Te pedimos, Señor, que toda tiniebla retroceda, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, que todo aquello que esté, Señor, impidiendo que de nuestro interior corran los ríos de agua viva, sea removido, Señor, en esta hora. Por favor, Señor, prospera este tiempo, Señor. Yo te pido por mí para que seas tú, Señor, ungiendo mis labios y dándome la palabra de vida eterna que hablar. Por favor, Padre, que no hable de lo mío propio, no busque mi propia gloria, que no sea sabio en mi propia opinión, Señor.
Que sea solamente ese vaso, ese instrumento precioso en tus manos, que limpies con tu palabra, capacites llenes con tu Espíritu Santo, Señor, y uses con poder y gloria para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre, para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean reprendidas, para que más salgan y se conviertan y permanezcan, Señor. Salgan, Señor, y se conviertan de las tinieblas y permanezcan y crezcan en la gracia, en la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre, por amor a ti mismo, Padre nuestro. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y a tu gracia, Dios de los vivientes. A tu buena voluntad encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús oramos, damos gracias. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces bien, vamos a dar inicio en esta hora a lo que es este estudio titulado como el plan de Dios. ¿Por qué es necesario entonces que nosotros conozcamos o aprendamos acerca del plan de Dios? Primero, bueno, quiero dejar entonces claro que el plan de Dios es sinónimo, hablar acerca del plan de Dios es sinónimo, por decirlo así de alguna manera, a hablar acerca de la voluntad de Dios. Alejandra, hola, buenas noches. Andrea, buenas noches, el Señor les bendiga. Entonces, miremos un momento, por favor, en Primera de Juan. Perdón, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Hola, Laurita, el Señor te bendiga, Laurita. Buenas noches. Capítulo 2, versículo 17. Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hola, Rafael Enrique, buenas noches, el Señor Jesús lo bendiga. Entonces, el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, bien, mucha atención porque aquí dice que los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, pero estamos aprendiendo, el estudio que estamos llevando es acerca de el plan de Dios. Hablar acerca del plan de Dios y de la voluntad de Dios entonces van en la misma dirección. ¿Por qué? Porque entonces hablar acerca de la voluntad de Dios es hablar acerca de la ejecución del plan de Dios. Antes que hablemos o pensemos en como tal la voluntad de Dios, necesitamos pues conocer o entender acerca del plan de Dios, o por lo menos ese conocimiento debe ir asociado o debe ir de la mano, porque en realidad cuando usted escuche el término o cuando se hable acerca de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es el desarrollo del plan de Dios, la ejecución del plan de Dios. Entonces, antes, de alguna forma, de voluntad de Dios, pues podemos hablar acerca del plan de Dios. Y aprender o conocer acerca del plan de Dios es maravilloso tener claro. Para aprender o conocer bien acerca del plan de Dios es entonces muy importante tener en cuenta cuándo Dios elaboró ese plan. Y para saber entonces cuándo Dios elaboró ese plan, pues primeramente necesitamos
conocer un poco a Dios, que elaboró un plan. Lo primero que debemos, para tener claro esta enseñanza, es conocer qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de quién es Dios. ¿Ven? ¿Quién es Dios? Si yo le pregunto, o alguien en este momento le pregunta a usted, o si incluso usted mismo, no sé, le asalta la duda, todavía aún, ¿quién es Dios? Si alguien le pregunta a usted, ¿quién es Dios? Entonces, ¿qué contestan? Bueno, es duro, es difícil un poco a veces cuando este tipo de enseñanza, porque entonces quiero escuchar o ver respuestas, a ver si de pronto alguno pone. Acuérdese que no se trata de contestar bien o mal, sino pues contestar lo que considere o con el entendimiento que tenga, puede hacerlo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ah, ok, vea. Nina, muy bien. El Creador, muy bien. La hermana Gabriela, el que creó los cielos y la tierra, muy bien, gracias por sus valiosas respuestas. Andrea Hernández, qué linda respuesta. Qué maravillosa respuesta. Buenas noches, Sandra, el Señor la bendiga. Ana Yancy, el Creador. Si me lo preguntan a mí, ¿puedo contestarles? Yo voy a contestar como Andrea Hernández. Dios es mi Padre. Dios es mi Creador. Amén. Esa es la respuesta correcta para un hijo de Dios. Si a mí me pregunta cualquiera quién es Dios, lo que yo contesto es: Dios es mi Padre, es mi Creador. ¿Ven? Entonces, son cositas, detallitos, pero es algo que, pues, vale la pena meditar acerca de ello. ¿Por qué? Porque entonces Carolina contestó el Creador. Está bien, no está mal, por supuesto que no. Gabriela, que contestó que Dios es el Creador de los cielos y la tierra. Está bien, claro que está bien, ¿ok? Y los que contestaron todo, entonces el único Dios verdadero y que es el Creador, Sandra Lastra, el Padre Celestial. Perfecto, muy bien. Bien, Ana. Hola, Jesús te bendiga, Ana. Muy bien, todos, muy bien. Pero en este caso, por decir algo, les decía, pregúntenme a mí. Y si usted me pregunta a mí, yo lo que voy a contestar es efectivamente así, tal cual. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Dios es mi Creador. Hoy yo, en mi condición de cristiano, conforme a lo que la Biblia enseña, a lo que la Biblia dice, miremos un momento, por favor, en capítulo 1, Evangelio, San Juan, capítulo 1, versículo 12 e incluso, 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si yo hoy, con el entendimiento, alguien me pregunta y le contesto que Dios es mi Padre,
Yo no lo estoy haciendo o no es esto producto de ni fanatismo religioso, ni una posición doctrinal, ni una religiosidad, ni una vana repetición, sino que yo hoy yo con el entendimiento, según lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, sé que legalmente, ¿cómo? Legalmente, que yo puedo decir que Donald Trump es mi padre, porque se me antoja, hay quien me dice que no. O decir que soy, pues digamos, un hijo perdido de Donald Trump, qué sé yo. Cada quien puede decir lo que quiera. Pero hablando entonces en términos legales, entonces muestra un documento que compruebe que Donald Trump es su papá. No tengo un documento, entonces no. Tiene ni un análisis, no tiene ni una prueba de paternidad, no tiene ni un documento legal. Un reconocimiento, que una entonces, no, es que él me adoptó, pero ¿dónde están los papeles, los documentos? ¿Ve? Yo soy, y puedo decir que Dios es mi padre, porque Dios me adoptó. Yo no nací siendo, yo no siempre fui hijo de Dios. Con el entendimiento más bien, yo puedo declararles que mi anterior padre era el diablo. Mi padre legal era el diablo. Pero el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, me adoptó. Y pasé de ser de hijo del diablo a ser su hijo. A todos los que le recibí. ¿Y por qué? ¿O cómo fue ese proceso de adopción? Porque entonces yo lo he recibido y yo he recibido el Evangelio del Reino de los Cielos y he creído al Evangelio del Reino de los Cielos. Yo he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios al que el Padre envió, y lo he recibido como el único Señor y suficiente Salvador de mi alma. Yo reconozco que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y murió en la cruz y derramó su sangre para pagar el precio por mi pecado. Y yo me bauticé en su nombre. Yo he sido y soy bautizado en el nombre de Jesús. Y yo he recibido el nombre de Jesús. Y yo invoco el nombre de Jesús. Y todo esto que entonces les estoy mencionando, según lo que la Biblia dice, es entonces lo que le da la legalidad, el estatus legal a mi adopción. Si a otra persona de alguna manera, entonces por el simple hecho de que dice es porque normalmente el concepto con el que de alguna manera nos crían o como se maneja comúnmente es que Dios es el Padre de todos nosotros, que Dios es el Padre de todos, que Dios es nuestro Padre. Pero ese concepto, digamos, religioso, que se repite, que se transmite como un chisme de boca en boca, es un conocimiento hasta cierto punto, hasta en cierta forma, sí, claro, correcto, bíblico, pero sin embargo es entonces un conocimiento, digamos, muy limitado. ¿Por qué? Porque entonces hablar acerca de que Dios es el Padre de todos es entonces referencia a Dios como el Creador. Entonces, así como Dios es el Creador mío, es el Creador de mi perro Yoko, es el Creador, o es decir algo, el Padre de todas y cada una de las gallinas que yo tengo. Es el Padre de las cerdas, es el Padre de las lunas, es el Padre de las estrellas, es el Padre del sol, es el Padre de los ángeles. Porque la Biblia da testimonio que Él es el Creador de todas las cosas.
Y yo pues de alguna manera entonces también, cuando como contestó Andrea, también de igual manera yo contesté con el entendimiento, pero no fue lo primero que contesté, no fue que Dios es mi creador o que Dios es el creador del cielo y de la tierra, sino que a mi declaración, Dios es mi Padre, yo soy hijo de Dios, pero no solamente soy hijo de Dios, soy una criatura de Dios. En cambio, a diferencia mía, entonces Jesucristo, Él dijo y manifestó, yo soy hijo de Dios, pero yo sí soy una criatura de Dios. Entonces por eso nuestro Señor Jesucristo, solamente refiriéndose a Dios, decía, Él es mi Padre. En cambio, pues ya con el entendimiento, yo puedo y tengo y debo confesar que sí, por medio de Jesucristo, Dios es mi Padre, pero además es mi Creador. Entonces por eso siempre yo, ustedes no sé si se han dado cuenta, oro Padre y Dios. ¿Ven? Porque Él es mi Padre, porque me adoptó y me hizo hijo suyo por medio de la fe en Jesús, en el Cristo y en su nombre. Acuérdense, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. La palabra que emplea ahí es el derecho, la autoridad. Eso es lo que significa potestad, derecho, autoridad. Si conocer y sin tener claro todo esto, y yo digo que Dios es mi Padre, entonces ¿a qué estoy haciendo referencia? No estoy hablando o no estoy haciendo referencia a que Dios me haya adoptado o me haya engendrado por medio de Jesucristo, sino a que Dios me creó. Y hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y ser criatura de Dios. ¿Ve? Y esas buenas nuevas son esas buenas noticias son las que nos da el Evangelio. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a manifestarnos. Oiga, ya arrepiéntanse y crean en mí, invoquen mi nombre, pasen de ser dejen de ser hijos del diablo y conviértanse, por medio de la fe que es en mí, en hijos de Dios. Maravilloso, ¿no? ¿No es una buena noticia? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio del reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la condición de antes de? Ok, la condición antes de es, Dios es mi Padre, Dios es mi Creador, pero el diablo es el que me engendró por medio del pecado. Por eso entonces es bíblico y no es una opinión personal, sino que en la Biblia Jesucristo, el Hijo de Dios, está manifestando esa verdad, que hay hijos de Dios y que existen hijos del diablo. No, ¿cómo se le va a ocurrir? Pero pues entonces, ¿cómo hacemos? Miren, Juan 8 lo dice literalmente. Para nosotros entonces pensar, ay, sí, un hijo del diablo, ay, entonces es un criminal, inmediatamente, si usted dice, ay, ese hijo es del diablo, lo primero que le puedo garantizar pasa por su cabeza es entonces, ¿qué? Es que un maleante, un depravado, un violador, un qué sé yo. Porque con ese tipo de personas entonces que, digamos, se les nota más el pecado y la maldad, entonces es los que de alguna forma asociamos con hijos del diablo. Pero aquí entonces nuestro Señor Jesucristo está hablando no con criminales, no con, digámoslo de alguna forma, hombres pecadores. Está hablando con hombres fariseos, hombres santos cumplidores, hombres que están bajo el pacto de la circuncisión, hombres que no nacieron como los demás. Y a ellos,
como les digo, no precisamente entonces a ruines maleantes, a asaltantes depravados, sino a hombres religiosos, el Señor Jesucristo, cuando tiene un encuentro con ellos y precisamente está ocurriendo esto, ellos porfían, ellos insisten en que son hijos de Dios, pero no como el Creador, sino que están diciendo que son descendientes de Dios por medio de Abraham. Y Jesucristo les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y finalmente entonces aquí les deja claro en el 44, Juan 8:44, léalo con sus ojitos para que entienda, lo dice la Biblia, no Juan Carlos Monera. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Hola, hola José Luis, Jesús te bendiga, feliz noche, saludos a la distancia para ti, para todos allí. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, no es como les decía antes, yo lo digo, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, está diciendo que existen, que hay hijos de Dios y que existen y que hay hijos del diablo. Y que pues entonces la única forma de salir de esa paternidad diabólica es por medio, así como entonces él lo manifiesta en el 35, ahí mismo en el 8, pero en el 34 Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda para siempre en la casa, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la forma, esa es la manera en que se escapa. No sé cuántos de alguna manera entonces saben, bueno, aquí en Costa Rica hablando, existe una institución gubernamental que se llama el PANI, Patronato Nacional de la Infancia. Y entonces yo tengo un hijo de manera biológica, yo soy el padre biológico y una mamá lo tiene, una muchacha, una señora lo tiene conmigo y es su mamá biológica. Pero si por alguna razón, por algún motivo, yo o como padres no les brindamos el amor, el cuidado, y si no tenemos o no hay en nosotros la capacidad de ejercer esa paternidad, ¿saben qué hace el PANI? ¿Qué hace el PANI? Lo quita. Pero es que usted no me lo puede quitar porque es mío, es mi hijo, yo soy el papá. Sí se lo puede quitar, legalmente el Estado tiene derecho. Porque hay entonces algo que se llama entonces los derechos del niño. Y pues los niños son niños, no pueden ejercer sus propios derechos. Entonces el gobierno los representa. Y los derechos del niño dicen esto, esto y esto y esto, y el gobierno vela porque esos derechos de los niños se cumplan. Y si no se cumplen, el gobierno, el Estado interviene. Y entonces le quitan el hijo y se lo dan a otro en adopción. A otro en adopción que sí pueda y que ejerza, ¿qué? Correctamente, de manera responsable, esa paternidad y le brinde a ese pequeño lo que por derecho él tiene. Eso es una figura legal. Eso es de igual manera lo que aquí Jesucristo está diciendo. Es exactamente lo que Jesucristo está diciendo. Ustedes son criaturas de Dios y entonces ahora sí, entonces el que los engendró no tiene la capacidad, es entonces
padre de mentira, es pecador, es homicida. Usted sabe, si alguien entonces tiene un hijo y entonces es un homicida, ¿qué hacen? ¿Se lo quitan o no se lo quitan el pan? Inmediatamente. La persona, imaginen, no puede, si lo porque se va es para la cárcel, lo van a meter a la cárcel por homicida. Entonces el niño hay que buscarle una familia. Eso es lo que aquí está explicando el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. Diferente, dista mucho de lo que entonces el conocimiento que se maneja o polula en la calle, en las costumbres, en la cultura y en la religión. Donde entonces Dios es el Padre, y lo dice así de manera general, de todos, pero no especifica que está haciendo referencia a el origen o el creador. Ese conocimiento, que es no completo, es lo que la Biblia manifiesta en el Antiguo Testamento. Entonces, si hoy, digamos, si hoy no tuviéramos el Nuevo Testamento y nosotros fuéramos hubiéramos nacido y esta historia y esta clase, estuviéramos dándola en el año 10 antes de Cristo, lo único que podríamos decir o hablar acerca de Dios es que Dios es nuestro creador. Dios es nuestro creador. Pero hoy, después de Cristo, y en el nuevo pacto, y conforme a lo que las escrituras, que son el documento legal, porque usted sabe que todo acto legal tiene un documento que lo respalda. Y de lo que estoy hablando en este momento, de ese acto legal de adopción de parte de Dios, el documento que lo respalda es Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mateo 12, ¿Mateo qué? Miremos Mateo, para que no sea parafraseado, sino en Mateo, Mateo no, sí. Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace 5:45. Pero yo quiero decirles efectivamente donde el Señor explica y dice: ahora vosotros todos son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Es un versículo específico, ahorita se los muestro. Ya ahorita me acuerdo y se los digo. Y ahora todos vosotros sois hijos de Dios por medio de Jesucristo. Pero es un cambio, hay una diferencia entre antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Pero entonces quedémonos por lo menos con ese versículo, como les digo, capítulo 1, versículo 12 y 13, ahí está el documento legal que manifiesta que yo he sido adoptado, hijo de Dios, que ahora soy, y puedo entonces legalmente decir que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, por medio de Jesucristo, es mi Padre. ¿Por medio de qué?
No, pero eso se sabe, eso se entiende, pero si lo sabe y lo entiende, dígalo, confiéselo, ¿eh? Porque es así se dice correctamente. Gálatas, gracias, gracias hermanos, que se me pasa porque no tengo ni una referencia en esta Biblia. Ese es el versículo, gracias, gracias mi hermano Juan Manuel. Ahí, vamos a mirarlo entonces ahora. Tres 26. Sí, ahí está. Entonces podemos leerlo desde el 25. Gálatas 3, 25 y 26, pero ahorita busco el otro que está en el Evangelio, dice Jesucristo, ahora todos vosotros sois hijos de Dios. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ese versículo, un ejemplo, todos sois hijos de Dios. Si yo, como religiosamente, la gente repite, la gente habla, digo que todos sois hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, no es correcto, porque no es lo que la Biblia dice. Y todo, ahora entonces dice claramente, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si yo no he recibido y si yo no creo en su nombre, no soy hijo de Dios. Soy criatura de Dios. Soy su creación. Es mi creador. Perfecto, soy criatura de Dios. ¿Ve? Y eso es, y marca una gran diferencia. Entonces, bueno, aclarando siempre contexto, conceptos y repasando, vamos progresando. Porque acuérdense que es bueno y conviene siempre repasar el panorama completo. Entonces, ¿quién es Dios? Para nosotros los cristianos, para los que hemos recibido y hemos creído en su nombre, es nuestro Padre. Por favor, así. Hay que estar claros en esa respuesta, mis amados hermanos. No podemos vacilar con respecto a esa respuesta. Pero también es el creador y el que hizo... Sí, pues sí, amor. Pues sí, hermanos, pues por supuesto. Pero ya se supone, digamos, que nosotros hemos avanzado, que hemos crecido y tenemos el entendimiento más claro. Entonces, si únicamente contestamos que es el creador del cielo y de la tierra, entonces es el que habla antes de que se cumpla, y pues todo eso muy bien, sí, sí. Pero ya ese concepto, ese conocimiento, digamos, no llamémoslo vago, pero más general, no puede superar al concepto básico primordial, que es poder con el entendimiento de decir, Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Usted no puede vacilar con respecto a esa respuesta. ¿Ve? Porque entonces es como digamos, si entonces mi papá es a ver qué les digo, o sea, mi papá es un ingeniero, mi papá es un ganadero. Entonces, ¿quién es su papá? No, un ganadero. Papá es Gustavo y es ganadero, o sea, algo más completo, más profundo, más exacto. No podemos vacilar. Esa pregunta, esa respuesta, eso lo debemos es tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Quién es Dios? Dios es mi Padre. Dios es mi creador. Dios es el que habla y pone y dice todas las cosas que van a suceder antes de que ocurran. Dios es
omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es el alfa y la omega, Dios es el principio y el fin, Dios es el soberano, el altísimo, el sublime. Claro que sí, todo ese conocimiento yo también lo tengo, claro. Pero para mí, antes que todas las cosas, Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es mi Padre. ¿Ven? Bueno, entonces, teniendo ya nuevamente esta verdad revelada y clara en nuestras vidas, esperamos con la ayuda del Señor que lo recordemos de aquí en adelante, el concepto nos refresque y lo podamos entonces masticar y con el entendimiento pues aceptar. Bien, seguidamente, después de dejar claro ya ahora pues que Dios es mi Padre y que Dios es el creador del cielo y de la tierra, entonces hablar acerca del plan de Dios es poder entonces darnos cuenta de esto que acabamos de hablar. Ok, Dios es mi Padre, pero les dejé claro, ahora Dios es mi Padre. Porque Dios es mi Padre por medio de la fe, ¿en qué? En Cristo Jesús. Antes de yo recibir la fe en Cristo Jesús, ¿Dios era mi Padre? No. No. ¿Que me engendró? No. ¿Que me adoptó legalmente? No. ¿Era mi creador? Sí. ¿Fue el que me dio el origen? Sí, entonces, hasta ahí, pues entonces, quedarse con, entonces, ¿qué es el Padre? De esa forma, de ese conocimiento vago y superficial, que es lo que se manifiesta de alguna manera en el Antiguo Testamento, que Dios es el creador de todas las cosas. Ahora bien, entonces, partiendo de ese principio, ya estamos hablando aquí de dos cosas maravillosas. De Dios, que es mi Padre, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, y de Dios, que es mi Creador. ¿Qué fue primero? No voy a preguntarles del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? Que Dios fuera mi Padre por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, o que Dios fuera únicamente mi Creador. Pues ya les expliqué, ya les dije, pues que efectivamente, conforme a lo que la Biblia enseña, antes de que yo fuera legalmente hijo de Dios, legalmente era hijo del diablo, le pertenecía al diablo, y Dios era mi creador. Entonces, estos aspectos, si vamos hacia atrás, nos están manifestando y nos están dejando claro de lo que estamos aprendiendo acerca de el plan de Dios. Hablemos acerca de Dios y hablemos acerca de Dios conforme a lo que la Biblia enseña acerca de Él. Que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Que Dios ahora, por medio de la fe en Jesucristo, es el Padre de algunos.
Pero, ¿qué más podemos ver o qué podemos más aprender acerca de Dios por medio de la Biblia? ¿Cuántos de ustedes han podido ver o han encontrado en la Biblia acerca de el origen de Dios? ¿Se acuerdan que les he hablado y les he dicho les he comentado un día que vino un hermano a consejería y en consejería confundido me pregunta: pastor, figúrese que estaba con la niña compartiendo la Biblia y me preguntó algo y quedé sin saber qué responderle. Y yo, pues no, sí, usted no, pues uno no lo sabe todo, hermano, y pues los chiquitos preguntan y pues también a veces uno, ¿y qué fue lo que le preguntó? Y yo no encontré, pastor, y yo lo he buscado ¿y qué fue lo que le preguntó? ¿Quién creó a Dios? Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, pastor, es que no puede, no, era que no le pude contestar con la Biblia, no he encontrado yo. ¿Cómo así que quién creó a Dios? Sí, pastor, sí, que eso fue lo que la niña me preguntó. Papá, quién creó a Dios? Y yo quedé bateado, quedé detrás del palo. ¿Cómo es eso, pastor? Entonces, ¿dónde? Y yo, manito, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué no más bien saca un tiempito con la niña para que le enseñe Biblia a usted? De alguna, o sea, no le dije, pero, o sea, se podía. Porque cómo a estas alturas, digamos, del partido usted me va a preguntar, ¿quién creó a Dios? La Biblia, entonces, manifiesta la existencia de Dios desde siempre. Y la Biblia dice o manifiesta que Dios es el creador, no una criatura, sino el creador. Entonces no puede, como en la religión o como en las sectas y en los que están acostumbrados a la idolatría, a ver esa dualidad entre el creador, entre Dios como el creador y asimismo como, a su vez, como criatura. Y esa dualidad es un concepto que está radicado en el 99% de las personas que de alguna forma se consideran incluso cristianas o que creen en Dios. No tienen entonces el conocimiento correcto acerca de Dios como el creador que da la Biblia, y donde pues entonces en la Biblia usted y yo no podemos ver o no se puede ver y no hay ningún indicio que nos hable o que nos diga acerca de que Dios tiene un origen o una creación, porque no puede y no, escúcheme, la criatura crear, porque entonces, ¿quién es Dios finalmente? Si a Dios lo creó alguien, pues entonces ese que creó a Dios verdaderamente ese es Dios. Ese es Dios, ¿ve? Ese es Dios, el que creó a Dios, ese es Dios. Si fuera una criatura, el que creó a Dios es Dios. Entonces no hay esa dualidad, aunque de pronto hoy usted y yo tal vez, gracias al Señor que nos ha abierto un poco más los ojos y tenemos el entendimiento y nos parezca algo de manejar o de que tenemos claro el concepto, ya recordemos que no siempre, no nos fiemos, porque
Ni para qué recordarles la pregunta ahorita. Dios, la Biblia dice que es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios siempre ha existido. Siempre va a existir. Entonces, no podemos confundirnos. Debemos tener y ser ya, crecer, avanzar. Y no puede haber esa dualidad hoy en nosotros, no es admisible porque la Biblia entonces nos está dando entendimiento acerca de que Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios siempre ha existido. ¿Ve? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, antes que Dios creara los cielos y la tierra, ¿qué existía? ¿Qué había? Entonces muchas personas, lo normal, van a darse cuenta, incluso no sé cuántos de ustedes habrán contestado hoy, nada. No, pues no existía nada, no, existía Dios. Y antes de que el mundo fuere, y que antes que las cosas fueran, antes que todas las cosas existiéramos, Dios ya existía. Porque Dios es antes que todo. Dios es antes que todo. La Biblia menciona y habla en el principio, en Génesis. En el Evangelio según San Juan también habla y menciona en el principio. Hay una gran diferencia y hemos entonces aprendido acerca de esa diferencia en el principio, porque el principio de Génesis está haciendo relación a el momento en que el Creador creó el mundo físico, material, y posteriormente lo organizó. Pero el principio que leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, capítulo 1, versículo 1, estaba hablando entonces de esa eternidad antes que las cosas existiéramos, que las cosas fuéramos creadas por Dios. Entonces Dios siempre ha existido, a Dios nadie lo creó. Porque entonces si a Dios alguien lo hubiera creado, ese alguien o ese algo lo hubiera creado, ese algo es Dios. Y es entonces, como les decía, dualismo, dualidad, eso es lo que en la mayoría de las personas existe, hay. Y nadie o no, digamos, cuando uno vive conforme a la religión y no está, y no hay o no opera el Espíritu Santo, no hay ni siquiera mucho afán, primero que ni en preguntarse eso, y segundo, en profundizar acerca de eso. Los niños porque son curiosos y son inquietos, y usted sabe cómo son los niños. Entonces los niños sí. ¿Y quién creó a Dios? Pero que ya venga el papá a mí a preguntarme, a decirme que le muestre en la Biblia donde habla acerca de la creación de Dios, ya está no bien. Créanme que ya no está bien. Ya no está bien. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, recuerden, la Biblia da por sentado que Dios siempre ha existido y siempre, por siempre y para siempre. Él es entonces el alfa y la omega, es el principio y es el fin. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y la Biblia nos manifiesta entonces esa esencia divina, esa eternidad de Dios.
miremos un momento, por favor, en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 6, Primera de Timoteo, sí. Veámoslo, pues, primero, veámoslo en el capítulo 1, capítulo 1 de Primera de Timoteo. Esperen, está mejor, esperen. Leámoslo, sí, mejor en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 15 al 16. ¿Qué pasó? La cual a su tiempo nos mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Al único que tiene inmortalidad, o sea, al único que no puede, o al único que no muere, está haciendo referencia al que no tiene fin. Y usted sabe que nosotros tenemos fin, no se murió, ¿cierto? Llegó al fin, llegó hasta el fin. ¿Ve? En cambio Dios, no. Dios no tiene fin y tampoco tiene principio. Maravilloso, como les decía, poder manejar este concepto, tenerlo claro. Dios es y siempre es el único que siempre ha existido y por siempre va a existir. Dios es el creador del cielo y de la tierra. El cielo y de la tierra está haciendo referencia a el mundo espiritual o invisible, el reino de los cielos, y al mundo físico, al mundo material. Dios es el creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Y antes que todas las cosas fueran creadas, el creador ya existía. Pero no porque alguien lo hubiera creado, recuerde, sino porque Él es Dios, el único ser autosuficiente que existe por sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie. Dios, antes de que existiéramos todas las cosas, ya Dios era Dios. Y si el mundo y todas las cosas que existimos hoy en día dejaran de existir, Dios continúa siendo Dios. Pareciera, como les repito, algo que hoy en día usted y yo asentamos y manejamos, y claro que sí, pero no es en todos los que hay ese conocimiento. Solamente que entonces para materia de este estudio siempre, para mí no es molesto repetirles las mismas cosas y además para ustedes es seguro. En vez de que nos pongamos entonces a hablar de cómo hacer negocios con la Biblia, cómo criar niños con la Biblia, en vez de que nos pongamos a
a ver cómo nos convertimos en los mejores amantes con la Biblia, en vez de ver cómo entonces aprendemos finanzas en bendición, en vez de ver cómo aprendemos a interactuar, a relacionarnos. Pues qué maravilloso pues que podamos entonces aprender, recordar nuevamente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios siempre ha existido. Dios es el único ser autosuficiente. ¿Qué significa autosuficiente? ¿Qué significa ser autosuficiente? Que puede o tiene la capacidad de sostenerse a sí mismo. No hay nadie, absolutamente nadie, ningún otro ser, aparte de Dios, autosuficiente. Todas las criaturas, todos los demás seres, necesitamos de alguien para existir, de algo para existir. Ese alguien, ese algo, es el Dios único y verdadero. Y así pues entonces diga el incrédulo, yo no creo en Dios, yo no necesito de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes han visto, pues, digamos, a un incrédulo que no cree en la existencia de Dios, que no confiesa que no necesita de Dios, qué sé yo, respirando sin aire, viviendo sin alimentarse, fecundándose a sí mismo? O sea, absurdo. Todas las criaturas necesitamos de Dios. Toda la creación subsiste y existe por Él y gracias a Él. El único que no necesita es Dios. Y eso es lo que lo convierte en Dios. ¿Ven? Entonces, Dios siempre ha existido. Dios siempre va a existir. Quiero que miremos un momento por aquí, por favor. En la Biblia. Miqueas 5. Versículo 2. Que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Entonces, teniendo claro que Dios es el creador, pero que entonces el que Él sea el creador no implica o no significa que Él sea a su vez una criatura, sino que Dios es el único ser autosuficiente que no podemos o no es correcto hablar acerca desde cuándo existe Dios, porque para la respuesta, para la pregunta desde cuándo entonces existe Dios, ¿qué podríamos contestar? Desde los días de la eternidad.
desde la eternidad. ¿Ve? Hablando acerca de eternidad, bueno, quiero hacer entonces también un paréntesis y dejar claro algo. Cuando Dios entonces dijo, hagamos al hombre, pensó en hacer el hombre, no pensó. Cuando Dios dijo que iba a hacer al hombre, mucha atención, si ven que hablar bien es conocer bien. Y me retracté porque dije que cuando Dios pensó ¿qué? En hacer el hombre, entonces iba a ir a ¿dónde? ¿A dónde iba a ir? A Génesis capítulo 1. Si es correcto que yo diga, cuando Dios pensó en hacer al hombre en Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo me retracté. ¿Por qué? Porque entonces estaba hablando mal. Porque aquí no puedo decir yo cuando Dios pensó en hacer al hombre. Aquí está hablando ya no del momento de que Dios pensó, no está hablando del momento en el que Dios pensó hacer al hombre. Está hablando en el momento que Dios, ¿qué? Ejecutó el pensamiento. Pero no. Y esto es maravilloso, tener claro esto con respecto al plan de Dios. Porque todo esto, cree usted, estamos dando una ambientación, es para dejar claro que entonces el plan de Dios existe desde antes de la fundación, antes de la creación. Entonces, si yo, como aquí les dije ahorita, cuando Dios pensó en hacer al hombre, si yo digo eso, no es correcto. Porque en Génesis 1:26 no me enseña o no me muestra la Biblia, Dios no me está, digamos, manifestando en la Biblia, ¿cierto que sí? Que ese fue el momento en que Dios pensó en hacer al hombre, sino que ese fue el momento en que Dios hizo al hombre. Pero que si en ese momento lo hizo, no quiere decir, o no podemos pensar que es que en ese mismo momento pensó en hacerlo. ¿Por qué? Pues entonces no hablaríamos acerca de un plan de Dios. No hablaríamos entonces acerca de un plan de Dios. Y el propósito de este estudio es enfocarnos en ese plan de Dios, en ese plan divino. Y para comenzar bien, pues entonces debemos saber que el plan es antes de la ejecución. La Biblia, a partir de Génesis 1:1, me está manifestando es el desarrollo del plan de Dios, la ejecución del plan de Dios. Pero no podemos entonces, o no es correcto que creamos, que pensemos que de alguna forma, de alguna manera, entonces Dios no tenía o no tiene un plan. Porque entonces no tener un plan es entonces ir o estar improvisando cada día. ¿Y cómo sabe usted o cómo podemos tener garantía de que Dios no improvisa? Por medio de la Biblia. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Dios todo lo tiene perfectamente planeado. Comentaba y hablaba, entonces compartía acerca de hace poco con una persona, con un hermano cristiano también, que asiste a otra congregación,
y pues al igual que la mayoría, muy, ¿cómo se dice?, impactado por el cambio de gobierno en Estados Unidos y por la elección entonces de John Biden. Y si viste o si ve, pues digamos ese enemigo de Dios y de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque para la comunidad evangélica o supuestamente cristiana, aparentemente, es más pro, era más pro el señor Donald Trump. Pero entonces usted y yo, como les dije, perdón, entonces el concepto es que es más conveniente. Ah, no, pues porque Donald Trump, digamos, no apoya el aborto, porque Donald Trump no apoya el matrimonio entre las personas del mismo sexo, porque Donald Trump, entonces, en la Casa Blanca oran, porque hay un estudio bíblico. ¿Usted no sabe que hay un estudio bíblico en la Casa Blanca? ¡Wow! Ah, ok, entonces de acuerdo a lo que es el concepto ético y moral, o al concepto, digamos, que para usted y para mí en nuestro entendimiento es más pro, llamémoslo así, Dios. Y no ha visto usted, y entonces Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, y ok, y todo esto, y bueno, y bien, perfecto, y entonces sí, y ahora cambió, y terrible. ¿Cómo? ¿Quién será el que diga que ocurra algo bueno o malo que el Señor no haya mandado? O sea que, qué cosa, qué tirada. Ahora sí, entonces el plan de Dios se echó a perder, ¿no? Ve que entonces imagínese, si el que lo ayudaba era Donald Trump, ahora viene, ¿cómo se llama? John Biden. Ahora sí el plan de Dios se estancó. Por favor. Mr. Trump era un peón y el Señor lo movió. Y ahora viene John Biden y eso, ¿qué? Otro peón. ¿O usted ha visto entonces un peón que se mueva solo en un juego de ajedrez? No, no, no. Donald Trump, ok, un peón, el Señor lo mueve, ok. John Biden viene y entonces el Señor, ¿qué hace? Lo mueve. Esto es, digamos, tener claro quién es Dios. Porque sí, porque entonces el plan de Dios continúa. ¿Y qué fue lo que hizo entonces Donald Trump? Colaborar para que el plan de Dios continuara. ¿Y qué piensan ustedes que va a hacer entonces John Biden? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Miremos un momento, por favor. Romanos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 20 dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Miremos un momento Isaías.
45. Versículo 8. Miren lo que, digamos, de alguna forma dice Dios. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la mujer: ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, segundo paso, o algo importante además para poder este estudio tenerlo claro acerca del plan de Dios, es reconocer, entender la soberanía de Dios. Estamos aprendiendo acerca del plan ¿de quién? De Dios. Entonces, entender o reconocer la soberanía de Dios es poder decir, escuchen bien, y esto no es fácil, que yo soy parte del plan de Dios. Mi existencia es parte del plan de Dios. Y que por tanto, yo hago parte del plan de Dios. Yo hoy puedo y tengo claro ese entendimiento y puedo hacer esta confesión. No todo el mundo puede, o no hay en todo el mundo ese conocimiento. Porque por el contrario, en el que no obra el Espíritu Santo y en el que no tiene revelación, si de alguna forma usted trata de explicarle esto, trata de decirle, entonces finalmente lo que causa más bien es repudio. Y lo que más bien entonces hace es el diablo coger ventaja para levantar argumentos. ¿Ve? Porque entonces, ok, o sea que Dios es un ser de alguna forma y maquiavélico, despiadado, cruel, que todo lo tiene planeado y que entonces nosotros prácticamente, ¿qué venimos siendo? Entonces, sus títeres. Porque entonces, ¿para qué usted se esfuerza? ¿Para qué usted se levanta? ¿Para qué usted esto? ¿Para qué lo otro? Si finalmente ya Dios todo lo tiene planeado. Y en la rebeldía que hay en el corazón del hombre, y pues el diablo, que es experto en echar carbón y en engañar al mundo entero, pues le aprovecha esa ignorancia, ese desconocimiento para levantar argumentos en contra en el corazón del hombre para que blasfeme contra Dios.
Para mí hoy, como les decía ahorita, es maravilloso poder decir yo soy parte del plan de Dios. Mi vida es y hace parte del plan de Dios. El plan de Dios hace parte de mi vida. Y yo puedo, y con el entendimiento entonces, le doy gracias a Dios por hacer parte de su plan. Por ser parte de su plan. ¿Sí vieron como dice aquí? Entonces, ay, del que plantea. ¿Cuántos de ustedes no conocen hoy? Entonces, tal vez porque ven un poquito más, desconocen que fueron ciegos o que exista la ceguera. ¿Cuántos de ustedes en su momento, no sé, le reclamaron a Dios para qué los trajo a este mundo, para qué los creó? Lo que está diciendo, ay, ¿no ve que está diciendo el Señor que es un lamento como de, mire, ay? ¿Sí sabe de qué está diciendo? Ay, del que pleitea con su hacedor. Y esa es entonces la obra satánica. Blasfeme, blasfeme, reniegue contra Dios, reclámele a Dios. Blasfeme, 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 diga, ¿para qué lo creó? ¿Para qué me trajo a este mundo? ¿Para qué hay del que plantea con su hacedor? Y dice y explica el Señor, o sea, hay del que le dice al padre a la madre al padre para qué me engendraste y a la mujer por qué me diste a luz. Está diciendo, vea, pobrecito. ¿Sí entienden el ay? Es un lamento. Mire, ay de usted. Ay de aquel. ¿Y cuántos de ustedes entonces en su momento, no sé si todos, no sé si, pero yo creo que así religiosamente no lo expresaran en sus momentos ¿se acuerdan? De estar en lo más y mejor de la tentación del diablo y pues vivir conforme a sus mandamientos, renegaban contra su existencia, renegaron contra su existencia. ¿Para qué me trajeron a este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Todo eso. Y se los digo pues y se los comparto como experiencia, porque yo siempre pues les he manifestado acerca de que no era solamente incrédulo, sino además blasfemo en cantidad. Pero al igual que yo, que digamos, lo admito, o que se me notaba más o era de menos, digamos, recatado. Sé que a pesar de que, digamos, la viejita que va así a misa o con la iglesita así en su corazón, también ha renegado o reniega contra su existencia. ¿Y de dónde o por qué, como les decía, de dónde proviene o por qué eso ocurre? No vaya a pensar o no vaya a creer, es que esa es nuestra naturaleza, eso no está o no es producto de nuestra naturaleza, sino que esa es la tentación del diablo. No, hoy que somos creyentes, porque ya hoy que somos creyentes, entonces ya el diablo no nos va o no nos tienta con cuestionarnos acerca de nuestra existencia, sino para que perdamos la fe en Jesucristo. Pero estoy hablándole de antes de recibir el Espíritu Santo y de haber entonces por la fe en Jesucristo ser hechos hijos de Dios, que es entonces la condición en que el hombre, la humanidad en general se encuentra, bajo las tinieblas, bajo la potestad del diablo, y en esa potestad que el diablo ejerce es entonces hacer que el hombre se cuestione acerca de su existencia y la existencia de Dios. Y si hay Dios, entonces ¿por qué me creó? Yo no le pedí que me creara, yo no le pedí que me trajera a este mundo. Y entonces ¿cuántos de esos a la mamá le han dicho así? O a los papás, es que yo no es esto, ¿y para qué me tuvieron? No dice así, ustedes querían hijos, ahora que pues manténgannos, ahora les toca. ¿No dice así? Y entonces aquí está aclarando, hay del que le dice a sus padres, ¿por qué me engendraste? O a su madre, ¿por qué me diste a luz? De igual forma es entonces
Hay del que pleitea con su hacedor. Y por eso entonces no hay ese conocimiento y el diablo conoce y sabe que no hay ese conocimiento, entonces fustiga y entonces... Pero hoy, gracias al Señor, a su misericordia, a su amor y a su bondad, entonces su gracia nos alcanzó. Por medio de su Hijo Jesucristo hemos recibido esa autoridad de ser hechos hijos suyos y ahora como hijos de Dios entonces podemos y tenemos como grandioso y maravilloso que Dios me haya creado y que yo sea parte del plan, mi existencia sea parte del plan divino. ¡Wow! ¿Cuánto a mí me llena eso, me colma? Me olvida que mañana tengo una de problemas que no es fácil. O sea, una no, mañana no, que hay que amanecer y que hay que enfrentarse. Pero hoy, en este momento, me da regocijo y me llena de paz y llena mi corazón de esperanza. Saber que yo no soy producto del azar, ni del devenir, ni de una calentura de mi papá o de mi mamá, sino que mi existencia es el plan, es un plan divino. Óigame, un plan divino quiere decir un plan que superior, más alto, más elevado que el de mi papá, que pensó en casarse con mi mamá para tener hijos y formar una familia. Más elevado. Es un propósito más grande, es un propósito espiritual, es un propósito eterno. Y eso es entonces, digámoslo así, lo que nos debe o nos tiene que conmover, animar a conocer ese plan de Dios. Por eso estamos haciendo este estudio, no es entonces producto de la casualidad, producto de estamos siguiendo un pensum, no, sino que hemos orado y estamos orando, pidiéndole al Padre para que nos dé la sabiduría, nos dé la palabra, para que nos instruya, nos dé el conocimiento que como iglesia, como hijos suyos necesitamos para poder permanecer y crecer en su gracia. Miremos un momento el Salmo 20. 24. En el capítulo 24, Salmo, perdón, ¿qué dije? ¿24? Me equivoqué, disculpen. Salmo 25. 25. Capítulo 25, Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra.
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Entonces, el que el Señor me dé a conocer su plan, me manifieste su plan, y lo grandioso y lo más maravilloso que existe, que hay acerca de conocer el plan de Dios, es entender que yo hago parte de ese plan, que ese plan tiene que ver conmigo. Porque si no conoce o no tiene claro qué tiene que ver ese plan, qué es o cuál es ese plan divino y qué tiene que ver con usted, entonces finalmente pues se convierte en un concepto, en algo que no es o no resulta atractivo estudiarlo, ni hay afán para conocerlo. ¿Por qué? Porque entonces yo no sé si usted sepa o se dé cuenta que uno realmente se interesa o se esfuerza cuando las cosas tienen que ver con uno. Si no tiene que ver con uno, entonces X, como dicen los jóvenes. Si usted ve una publicación, entonces, de un ejemplo, la hermana Chely, aunque usted entonces no lo crea, la hermana Chely pasa mucho tiempo, o cuando está en el teléfono, pasa mucho tiempo, no, perdón, aclaro, cuando el tiempo que pasa en el teléfono, ¿sabe que se la pasa viendo la hermana Chely? No me lo van a creer. Ustedes no me lo van a creer. Cortes de cabello. Usted se puede imaginar que alguien use su tiempo para ver cortes de cabello. Yo porque la amo mucho. Si no la amara lo que la amo, finalmente, o sea, sinceramente, o sea, de verdad, porque no coincido, o sea, no me cabe en la cabeza que vea o se pase tiempo y dedique su tiempo, a ver, cortes de cabello. Y se pone a ver cortes de cabello y entonces yo, ay, por el contrario, yo me la paso de pronto viendo videos de cerdos, de gallinas. Eso sí tiene sentido. O sea, eso sí, de alguna manera es coherente. Eso es algo que realmente... Claro. Claro. ¿Por qué? Porque las gallinas y los chanchos tienen que ver conmigo. Me interesan. ¿Por qué no le gasto ni un solo minuto? Porque yo no corto pelo. A mí no me gusta cortar pelo. Nunca me ha gustado cortar pelo, no corto pelo, no digamos, ni siquiera me gano un peso porque corto pelo. Pero como la hermana de Chely le gusta cortar pelo, gana dinero cortando pelo, pues entonces, y tiene que ver con ella, pues entonces ella se esfuerza por ver y aprender todo lo que esté relacionado con cortar el pelo. Ya. No va a estudiar usted la Biblia, no va a escudriñar la Biblia, no va a participar de un estudio de la Biblia, y menos que sea el plan de Dios, si no tiene que ver con usted, si no hay relación con usted. Si no tiene que ver con usted, entonces tiene que ser, lea la Biblia, o sea, para mañana me hacen el favor y se leen 3 capítulos y mucho cuidado, hay que aprendérselos de memoria y se los voy a preguntar. Ay, qué pereza. Tiene que ser papá. Estudie, lea la Biblia. Ya leyó la Biblia ayer, ya leyó. Tienen que estar ahí el pastor. Oigan, lean la Biblia.
yo leo la Biblia porque la Biblia tiene que ver conmigo. Yo estudio la Biblia porque la Biblia tiene que ver conmigo. Yo me esfuerzo por conocer el plan de Dios porque quiero en todo poder tener claro y ver con el entendimiento que cada cosa, por pequeña que ocurra en mi vida, en mi casa, alrededor de mí, en mi familia, de este país, de la iglesia, está entonces haciendo que el plan de Dios se desarrolle. Quiero ver cómo ese plan de Dios se está cumpliendo, cómo se cumple. Y eso llena mi corazón de expectativa y eso entonces me da la fuerza para, a pesar de las circunstancias, de la lucha, de las pruebas, entonces poder continuar con esa fe. Hablaba y entonces compartía con Sara esta tarde que íbamos en el carro, entonces acerca de que entonces ser optimista. No, yo no soy optimista. Yo no tengo optimismo. Yo creo en lo que dice la Biblia, entonces que todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso cosechará, que Dios entonces le da semilla al que siembra y pan al que... Y que yo sé que de todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso cosechará. Y de que entonces mi futuro, mi devenir, no, mi futuro, perdón, o el devenir, no está pues en el devenir, ni en el azar, ni en la fortuna, ni si cambia de gobierno, sí, sino en lo que está escrito y en lo que Dios manifiesta a través de la palabra, de su palabra. Entonces yo los invito para que, bueno, con todo el corazón, nos esforcemos para animar a estudiar el plan de Dios. Pero recuerden, entonces el plan de Dios, y en todo lo que estudiemos, en todo lo que se esfuerce, no pensemos que es el estudio que estamos llevando como iglesia, o que es entonces una enseñanza, sino que nos cause la expectativa de poder conocer bien cada vez más y mejor ese plan de Dios, porque ese plan de Dios, escúchenme bien, se está y se va a llevar a cabo. Y hay una diferencia entre los que conocen el plan de Dios y los que no conocen el plan de Dios. ¿Por qué? Porque entonces los que no conocen el plan de Dios, aún el desconocimiento del plan de Dios no quiere decir que el plan de Dios no se esté llevando a cabo. Solamente que se lo están perdiendo. Y se están entonces privando de ese gozo, esa felicidad, esa alegría de poder entonces, conociéndolo y entendiéndolo, participar de él. Bien, entonces oremos para que el Señor sea prosperando este tiempo, este estudio, esta enseñanza, y para que nosotros podamos conocer el plan de Dios y que ese plan de Dios tiene que ver conmigo, con mi vida, con mi familia, con mi casa, con lo que está alrededor de mí, para que el Señor nos abra los ojos y los oídos espirituales para que podamos ver el plan de Dios cumplirse en nosotros, y no solamente en nosotros, sino a través de nosotros. Vamos a despedir este tiempo orando el Padre Nuestro, como el Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén
y amén. Bueno, una feliz noche para todos. Recuerden, mis amados hermanos, mañana a partir de las 6, entonces el tiempo de lectura e intercesión. Que tengan una feliz noche, que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Chao, chao.